Buenos días. La presente es para grabar o para ofrecerle a todos ustedes el tercer video de esta serie de clases a distancia de Computación Gráfica 1. Muchísimas gracias por su atención. Vamos a abrir un momento el aula virtual. Recuerden que todo esto se encuentra en la unidad donde está publicado el material relacionado con OpenGL. Clases a distancia sobre OpenGL. Esta sería entonces la clase número 3. Comencemos. Vamos a hacer uso de un software bastante particular. Swift 3D versión 4.0. Una versión que, si se quiere, está ya bastante desactualizada. Data del año 2005, 2004. Vamos a ver exactamente dónde data. About Swift 3D 2004. Software como estos, que ya tienen aproximadamente 9 años, ya van para 10 años, permite realizar todo tipo de modelado en 3 dimensiones. Es decir, prácticamente esta es una muestra de lo que ustedes pueden realizar programando en OpenGL un programa, un software que permita modelar en 2 dimensiones y en 3 dimensiones. ¿Ok? Este software permite hacer cosas como lo siguiente. Como ustedes podrán darse cuenta, como ustedes podrán ver, esto tiene una serie de botones en la parte superior, que son una serie de objetos en 3 dimensiones ya predefinidos: poliedro, plano, toro, cilindro, cono, pirámide, caja, que viene siendo un cubo, geoesfera, esfera y un texto. Tenemos aquí una vista en perspectiva. Tenemos aquí una rueda, una esfera que va a permitir la rotación de la vista actual. Y tenemos una serie de materiales y distintos tipos de iluminación que le podemos colocar a nuestra escena. Como podrán darse cuenta, cada objeto tiene una situación particular dentro de la escena. ¿Ok? Ok. Como podrán darse cuenta, los objetos pueden solaparse unos con otros. Y podemos ver la escena en 3 dimensiones. ¿Ok? Tanto por la parte de abajo como por la parte de arriba. Está bastante curiosa esta escena porque está hecha con 4 cilindros que sostienen a una caja, y encima de la caja una especie de domo, una esfera que está alargada en el eje X y en el eje Y. En el eje Z no está alargada. En este caso el eje X es el azul, el eje Y es el rojo y el eje Z va hacia arriba. Quiere decir que el eje Y va hacia el observador. ¿Ok? Ok. Bien. Nosotros vamos a reproducir esta escena en nuestro programa de OpenGL. Nosotros vamos a poder realizar esto tanto con objetos normales hechos con objetos predefinidos mediante la librería Glut, como con objetos Quadric. ¿Ok? Y también más adelante vamos a poder hacer unos que otros objetos a partir de polígonos individuales. ¿Ok? Como podrán darse cuenta, para poder hacer esto en OpenGL, hecho por nosotros mismos, pues no es de gran complejidad. Como podrán darse cuenta, esto debe permitir la navegación en el mouse, el posicionamiento de los objetos en diversas zonas del espacio,
¿lo ven? Y también debe poder permitir el movimiento de la cámara cuando la cámara está fija en algún sitio, tanto por la parte de arriba como por la parte de abajo, como por la parte de la izquierda, ¿ok? Como por la parte de la derecha. La iluminación aquí es primordial porque es la que permite observar la perspectiva, como ya lo hemos visto en clase. ¿Ok? Fíjense cómo al momento de moverse los objetos están constituidos por una serie de polígonos, ¿ok? Los cuales se iluminan de manera uniforme al momento que se están moviendo para poder moverse de manera fluida. Y una vez que se termina el movimiento de la cámara o del mundo, la iluminación entonces cae de manera suave por cada uno de esos objetos. Bien, vamos entonces a mantener en nuestra mente, esta escena para poder modelarla. Vamos a tener una captura de pantalla, lo vamos a guardar. Ok, perfecto, y ya la tenemos. Vamos a abrir nuestro proyecto, clase a distancia. Clase a distancia número 3. Y vamos a abrir el DEPC++. Ok. Vamos a configurar aquí esto que viene siendo la clase a distancia número 3. Perfecto. Y vamos a ver por dónde habíamos quedado. Compilando, ejecutando. Habíamos quedado por este movimiento, por esta iluminación que se hacía incidiendo sobre los materiales, los cuales se tomaban directamente de los colores. Recordemos que hay una combinación que se da con respecto al color de la iluminación y el color del material. Dependiendo de esa combinación, nosotros vamos a tener cierta coloración en los objetos. Por supuesto que una coloración bastante suave. Vamos a verlo por detrás, muy bien. Vamos a verlo por delante. Ok, muy bien. Vamos entonces a eliminar esta escena. Vamos a eliminar por completo esta escena en la función display. Vamos a mantener el origen de coordenadas. Ok. Cono o pirámide, lo eliminamos. Toro, lo eliminamos. Dodecaedro, lo eliminamos. Ok. Pero antes de eliminarlo, vamos a hacer lo siguiente. Sí. Vamos a eliminarlo por completo. Ok. De tal manera que lo único que quedó fue el origen de coordenadas, que yo lo puedo poner y quitar a voluntad. Ok. Vamos a tratar de dibujar esto desde cero. Entonces necesitamos, en primer lugar, 4 conos que sostengan a la plataforma. Bien. Nada más sencillo que ir a la instrucción Glued Wire Cone o Glued Solid Cone. ¿Ok? Vamos a ir entonces a colocarla. Pero vamos a hacer un repaso de lo que tenemos. En la función display nosotros tenemos lo siguiente. La limpieza de la pantalla, tanto en el buffer de dibujo como en el buffer de profundidad en el eje Z. La obtención de la matriz identidad. El posicionamiento de la cámara, posición X, posición Y, posición Z, mirando en esta dirección,
y orientada en esta dirección. La iluminación, ¿ok? Y guardando la matriz identidad, la matriz inicial, para poder obtenerla cada vez que la necesitemos, cada vez que nosotros queramos hacer nuevas transformaciones en nuevos objetos. Eliminamos por un momento la iluminación. ¿Para qué? Para mostrar el origen de coordenadas, y el origen de coordenadas se muestra dependiendo de si se presiona la tecla L en este programa de ejemplo. Si presiona la tecla L, mostrar origen vale 1. Si se vuelve a presionar, mostrar origen vale 0. Y dependiendo de mostrar origen, entonces se muestra una serie de líneas, una serie de vértices unidos de 2 en 2 por esta primitiva lines, ¿ok? Vertex y vertex, esto de color verde. Vertex y vertex, este de color rojo. Y vertex y vertex, este de color azul, ¿ok? Podemos darnos cuenta que este es el eje X, este es el eje Y y este es el eje Z. Después restauramos entonces el color al color blanco y continuamos. Activamos entonces la iluminación. Vamos a desactivar la iluminación de tal manera que ella quede desactivada, ¿ok? Y vamos a colocar Glued Solid Con de tal manera que ella acepte los siguientes parámetros. Primero la base, que viene dado en una dimensión, ¿ok? Vamos a poner 5.0. Vamos a pensar como si fueran 5 metros, ¿ok? Dado que lo que estamos tratando de reproducir es una especie de un domo planetario, pero surrealista, porque va a estar sostenido por 4 conos, ¿ok? Sí. Muy bien. Necesitamos entonces colocarle una altura. La base sería 5, la altura sería 10. Necesitamos también colocarle una cantidad entera de subdivisiones horizontales y una cantidad de subdivisiones verticales. Vamos a probar esto. Vamos a colocarle 6 y 6 y vamos a ver cómo queda. Ok, como podrán darse cuenta, nosotros estamos modelando nuestra escena utilizando coordenadas muy pequeñas, y al momento de aparecer este objeto tiene coordenadas muy grandes, ¿ok? Bien, vamos a colocarle una coloración en particular. Vamos a colocarle una coloración entre rojo y azul para poder verlo mejor. Ok, no sabía que iba a salir este color morado, pero bueno, trabajemos con él. Vamos a trabajar un momento con un cono de tipo wire que viene siendo esto. Como podrán darse cuenta, la cantidad de divisiones horizontales y verticales está dada por lo siguiente: 1, 2, 3, 4, 5 y 6, contando la base. Esas son las cantidades de divisiones verticales, y la cantidad de divisiones horizontales sería 1, 2, 3, 4, 5, 6. Si nosotros aumentamos la cantidad de divisiones horizontales, vamos a ver cuánta, vamos a ver cómo da. Muy bien, ahora se está pareciendo más a un cono. Cantidad de divisiones horizontales, que es la que se toman en cuenta como si el cono estuviera parado y uno va de manera horizontal a ver las divisiones: 1, 2, 3, 4. ¿Okay? 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Si nosotros aumentamos también la cantidad de divisiones verticales, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener mayor
controle la iluminación que incida sobre el objeto, pero el objeto en este caso no se define tanto por las divisiones verticales, ¿okay? Sino que más bien se define por las divisiones horizontales. Vamos a ponerle 20. Por supuesto que mientras más divisiones van a haber muchos más vértices en el objeto y nuestra escena se va a ver entonces más pesada. Se va a encontrar entonces más pesada. Ok. Vamos a colocarlo de forma sólida. Y vamos a ir colocando estos objetos en los lugares donde ellos deben ir. Por supuesto que vamos en primer lugar a alejarnos. Vamos a darle un tamaño de frustum mucho más grande. Recuerden que estamos dibujando los polígonos en cuanto a su cara frontal de forma rellenada y en cuanto a su forma en su cara trasera en forma de línea. Ahora nosotros tenemos activada nosotros también tenemos activada entonces la profundidad que viene siendo del buffer Z, activando la luz 0 y realizando esto, aunque esto no se está haciendo actualmente. Igual que la luz ambiente y difusa y especular. ¿Okay? El color de limpieza es el 000 que viene siendo el negro. Y vamos a colocar en la función reshape, que es cuando cambia de tamaño la imagen, el puerto de vista según lo que cambie. Cambiamos a la matriz de proyección, obtenemos una matriz de identidad y vamos a ver entonces, a cambiar entonces los valores de perspectiva. ¿En qué lugar va a estar el plano cercano? En el 1. ¿En qué lugar va a estar el plano lejano? En el 30. Bien. ¿En qué lugar va a estar el plano lejano? Vamos a colocarlo en el 130. Como podrán darse cuenta, aquí estoy abarcando entonces un poco más. Pero la idea es alejarnos. La idea es alejarnos. Abarcar un poco más para que podamos hacer esto, cosa que no podíamos hacer hace rato. El plano lejano en el 130. ¿No ven? Y el plano cercano en el 1, en la posición 1. Ok. Vamos a colocarle plano lejano 100. Vamos a seguir manteniendo una apertura de 60 y una relación de aspecto de W sobre H, que viene siendo anchura sobre altura. Y cambiamos nuevamente a la matriz Model View. Vamos a cambiar la posición inicial de Look At de la cámara, que viene siendo, vamos a alejarnos y vamos a colocarnos, en lugar de estar en la posición 2, que es esta, vamos a colocarnos en la posición 20, que es esta. Vamos a colocarnos en la posición 40. Perdón. Ok. Disculpen un momento que estaba tratando de cambiar un atributo que no era la posición de la cámara, era la posición de la luz. Así que vamos a quitar esto. Pero antes de ver eso, vamos a eliminar la luz. Antes de ver eso, veamos cómo es que funciona parte del frustum. Y como podrán darse cuenta, el plano cercano es como viene siendo como una pantalla que está enfrente de nosotros y que está a posición 1 de nosotros. De tal manera que la visión empieza a partir del plano cercano y termina en el plano lejano. Obviamente, como ya yo había explicado, que es que si nosotros nos alejamos y se sale del plano lejano, pues desaparece nuestra escena. Ahora sí vamos a cambiar la posición en el eje Z. Vamos a colocarla en 20. Y allí tenemos. ¿No ven?
Si le colocamos en 40, allí tenemos. Si la volvemos a acercar a 10, allí tenemos. Ok. Así que lo más idóneo ahorita es algo así como un valor de 30. ¿No? Y obviamente también aumentar el tamaño de esto, desde menos 100 hasta 100, el tamaño del origen de coordenadas, desde menos 10, desde menos 100 hasta 100, en el eje X, en el eje Y y en el eje Z, desde menos 100 hasta 100. ¿Okay? De tal manera que el origen de coordenadas ocupe gran parte de la escena. Ok. Chévere. Bien. Vamos a ir colocando la iluminación para ir viendo la perspectiva de todo esto. Entonces vamos a activarla. Enable Lighting. Posición de la luz. La vamos a poner aquí, que venga desde la posición 40. Vamos a activar la luz ambiente, los parámetros de ambiente, luz ambiente, difusa y especular. Luz ambiente la mitad de 1, difusa y especular 1. Vamos a activar la iluminación. Ok. Y recordemos que todo esto se está haciendo de tal manera que la posición de la luz vale 0. Quiere decir que es una luz direccional. Okay. Recuerden que no tenemos iluminación, que no tenemos color de iluminación. Los GL Color no actúan cuando se activa la iluminación. Quiere decir que tenemos que agregarle un material que obtenga de esos colores. Y para eso vamos a colocar las funciones que hicimos en el programa anterior, en la clase número 2. GL Enable Color Material y Color Material Front Ambiente. ¿Para quién lo vamos a hacer? Para el cono. Muy bien. ¿Lo ven? Muy bien. ¿Por qué cambia tanto la coloración? Porque no está incidiendo. No está incidiendo. Lo que incide entre el blanco y el color morado queda como un morado claro, y cuando no incide queda aquí como un azul. Bien, vamos a colocar entonces, vamos a rotar este cono, y para eso vamos a colocar una instrucción de rotación. ¿Okay? Y la probamos en el sentido de que vemos si nos estamos rotando bien en el eje de la X. ¿Ok? En el eje de la X sería 1, 0, 0. En el eje de la Y sería 0, 1, 0. En el eje de la Z sería 0, 0, 1. Vamos a rotarnos 90 grados. Ok, por lo visto no estamos rotando bien. Tenemos que rotarlo en el eje de la... Exacto. En dirección distinta. Estábamos rotándonos en el eje de la X en dirección positiva, ahora vamos a rotarnos en el eje de la X en dirección negativa. Muy bien. Ok. Vamos a irle colocando el color respectivo. Necesitaríamos más bien un color rojo que viene siendo el cono que tenemos aquí a la izquierda. Entonces vamos a colocarle una coloración roja. ¿Cómo queda? Está muy brillante. Puesto que se está combinando la luz ambiente con ese material. Si nosotros aumentamos esto,
Recuerden que la fijación de los parámetros, mucho mejor, de iluminación es allí donde ustedes van a tener que probar lo más que puedan. Lo más que puedan. ¿Bien? Ok. Vamos a dejarlo así. Eso queda entonces como un color rosado cuando incide la luz blanca. Okay. Aunque si ponemos a incidir esta luz mucho más cercana, 22, pues también cambia. No se nota mucho el cambio, porque no es una fuente posicional, es una fuente direccional. Vamos a ponerla direccional para que vean cómo queda. Posicional, que digo. Y vamos a alejarnos cada vez más. No se nota mucho el cambio. ¿Lo ven? Ok. Aquí se está iluminando desde adentro. Ok. Vamos a dejarla aquí en 40. Incidiendo los rayos de luz en 40. Ok. Sigamos. Vamos entonces a definir, a colocar esto hacia abajo, de tal manera que la superficie sea en el origen de x, y, ¿ok? La coordenada 0 de x, puesto aquí que sería esto, sería x, y z. Entonces tenemos que trasladar este cono, y para eso vamos a hacer uso de la función de trasladado. Pero ¿qué tenemos que hacer primero? ¿Trasladar y luego rotar o rotar y luego trasladar? Trasladar y luego rotar. ¿Hacia dónde lo vamos a trasladar? Vamos a trasladarlo cierta distancia a la izquierda, quiere decir menos 5. Vamos a trasladarlo cierta distancia hacia abajo. Y fíjense que él tiene una altura de 10, pues vamos a trasladarlo menos 10. Y vamos a dejarlo en el eje Z, 0. Como podrán darse cuenta, él está entonces trasladado ¿hacia dónde? Ok, todavía está en el centro. Quiere decir que tenemos que trasladarlo en el eje Z hacia nosotros. Vamos a trasladarlo hacia la posición 5 del eje Z. Muy bien. Ok. Como podrán darse cuenta, gracias a la perspectiva que nosotros tenemos, ya sabemos entonces en qué lugar está ese cono. Vamos a trasladarlo un poco más hacia nosotros. Tendríamos que ponerlo en la posición 25 y aquí en la posición 25. Y tendríamos que alejarnos en cuanto a la cámara. ¿Bien? Como podrán darse cuenta, en cuanto al eje Z, él se encuentra trasladado menos 10, en cuanto al eje X menos 25 y en cuanto al eje Y más 25. Es decir, que es en Z hacia nosotros, en X hacia la izquierda y en Y hacia abajo, menos 10. Justamente de tal forma que la punta del cono esté en el plano que forma XY. En el plano que forma XY. ¿Ven? Vamos también a aumentar la velocidad de navegación de esta escena, como podrán darse cuenta. Viene siendo el incremento. Dado que nosotros controlamos ese incremento en el movimiento de la posición de la cámara. ¿Ok? Posición X, posición Y, posición Z.
Y recuerden que nosotros aumentamos posición X, disminuimos posición X, aumentamos posición X, disminuimos posición Y, aumentamos posición Y en todos esos elementos, perdón. Bien. ¿Qué tenemos que hacer ahora para poder definir otro objeto? Bueno, pues tenemos que haber guardado esta matriz, guardado la matriz identidad que estábamos usando, para luego volver a cargar la matriz identidad inicial. ¿Ok? Podríamos definir esto así. Y podríamos definir, para no perdernos, cono número 1. Ok. Pero ahora vamos a hacer el cono número 2. Gracias a que, fíjense, gracias a que metemos en la pila la matriz vacía, hacemos todas las transformaciones necesarias, que en este caso son 2 transformaciones, y se la aplicamos a este objeto. Obtenemos otra vez la matriz vacía, la volvemos a meter para futuros objetos que necesitan ser transformados desde cero. ¿Ok? Por cierto, esto no es necesario que vaya aquí. Exacto. Eso tiene que ir afuera de la definición de los objetos. Definimos ahora la coloración de otro objeto y lo vamos a definir de color amarillo. ¿Okay? Vamos a hacer el azul, que viene siendo allá atrás. Ok. Definimos el cono del mismo tamaño y obtenemos la matriz y vemos que queda. Como ustedes podrán darse cuenta, eso es. Ahora faltan las transformaciones de este segundo cono. Muy bien. Ahora necesitamos rotar este segundo cono 90 grados en el eje de las X, pero en dirección negativa. Ok. Y ubicarlo en el sitio donde va respectivamente. Bien. Vamos entonces a definir en qué lugar va a existir este cono. Vamos a colocarlo en la posición, dado que la posición menos 25, menos 10, que sería aquí abajo, y 25 sería en la Z, entonces vamos a colocarlo en la posición 25 en X, menos 10 en Y, y menos 25 en Z, de tal forma que él quede acá, en la parte, y obviamente en la parte de abajo. ¿Ok? Bueno, vamos a definir entonces una traslación para este objeto, una vez que él se ha rotado. Después que se ha rotado se define la traslación. Y en ese orden es que se definen las transformaciones para el objeto con el cual yo esté trabajando. 25 menos 10 menos 25. ¿Ok? Pero vamos a alejarnos un poco. Vamos a alejarnos un poco en cuanto a la posición de la cámara. 50. Perfecto. ¿Lo ven? Fíjense que con solamente alejarme, realmente debería definir yo un espacio mucho más grande. Así que vamos entonces para el frustum y vamos a redefinirlo. De tal manera que el plano lejano esté en 200. ¿Ok? Ok. Y ahora el plano lejano está bastante lejos, como podrán darse cuenta. ¿Ok? Ok. No deberíamos colocarlos tan lejos, pero bueno, ya lo estamos definiendo de esa manera. Muy bien. Ese sería el cono número 2. Algo parecido entonces sería con el cono número 3. ¿Ok? Y fíjense, recuerden el asunto de push matrix y pop matrix. Yo ingreso la matriz identidad que acabo de cargar en la pila
¿Para qué? Para que al finalizar la función display yo pueda obtenerla de nuevo y dejar vacía la pila. Pero yo la empiezo a ingresar de tal manera que luego la pueda sacar para usarla de forma inicializada hacia otros objetos. Ingreso la matriz vacía, hago transformaciones, saco la matriz vacía. Aunque aquí no hago ninguna transformación, bueno, aquí no es necesario hacer esto. Así de sencillo. No pasa nada, como podrán darse cuenta. Si tenían esa pregunta. Ingreso la matriz vacía, utilizo la matriz vacía que es la actual, hago las transformaciones, etc. Obtengo otra vez la matriz vacía, pierdo la matriz actual, ingreso a la matriz vacía, trabajo con la matriz actual que es la vacía. Digo vacía es la inicializada, ¿ok? La matriz de identidad. Trabajo, obtengo otra vez la matriz vacía, ingreso a la matriz vacía en la pila, la guardo como backup, trabajo con la matriz actual, obtengo otra vez la matriz vacía. Y ahora vamos a hacer el cono número 3, que viene siendo el cono amarillo. ¿Cuál será la coloración amarilla? Vamos a ver. 1, 1, 0. Vamos a ver. Rojo, verde, azul, verde, azul. Vamos a ver. Vamos a probar. Y vamos entonces a hacer un cono y vamos a trasladarlo en la posición en X 25, en Y menos 10 y en Z 25 positivo. 25 menos 10, 25 positivo. Con la misma transformación de rotación y con el mismo tamaño de cono y con otro color, obviamente. ¿Bien? No nos salió el amarillo. Pero entonces ya tenemos el detalle de cómo hacer para que nos salga el amarillo. ¿Ok? Recuerden que simplemente con ir a Paint y con tratar de editar los colores, aquí tenemos rojo, verde, tal cual como lo habíamos intuido al principio. Full rojo, full verde y 0 de azul. Ok, ahí está la coloración. Como que es necesario que nos alejemos un poco en cuanto a la posición de la cámara. 70. Perfecto. Nos encontramos en 50, ¿verdad? Y si nos encontramos en 30, mucho más cerca. Sí. Vamos a colocarla en 70. Muy bien. Ahora vamos a hacer el último cono, que lo vamos a tener aquí en la parte de arriba. En la parte de arriba, en la parte de a la izquierda y hacia atrás. ¿Okay? Quiere decir que en la posición a la izquierda, menos 25, hacia abajo, menos 10 en Y, y hacia atrás, menos 25. Y ese sería un cono de color rosado. Un cono de color rosado. Quiere decir que es como un rojo, pero a la mitad. ¿Okay? Y listo, ese sería el cono número 4. Perfecto. Bueno, más quedó morado que rosado. Cualquiera diría que estos no están ubicados en el mismo plano, que hay una inclinación entre esto y estos, ¿ya? Pero sí están ubicados en el mismo plano, porque todos están trasladados, bien sea menos 25 o más 25. ¿Lo ven? Sí. Lo que pasa es que tenemos una perspectiva que nos hace ver los objetos de esa manera. Ahora vamos a definir una caja. Y para eso, entonces, tenemos que colocarlo. Primero vamos a definirlo de forma wire, de forma de malla. Glut wire cube. Ese cubo tiene un tamaño. Vamos a definir que viene siendo el tamaño en ancho, en alto, en ancho, en alto y en largo. Ok, vamos a definirlo con un tamaño de alto
Fíjense que la mitad de esto tiene una altura 10. No es la mitad, es como una tamaño 4, porque la mitad sería 5, una altura 5. Vamos a definirlo, perdón, en 5.0. ¿Ok? Listo. Voy a ponerle un comentario. Plataforma. Y para las transformaciones que vaya a hacer, pues push matrix y pop matrix. Una buena práctica. Bastante pequeñito. Ahora lo que tenemos que hacer es alargarlo. ¿Ok? Alargarlo no en el eje C, no en el eje Y, porque el eje Y ya tiene la altura correspondiente. Alargarlo en el eje X y alargarlo en el eje Z. Y para eso entonces tenemos que escalar. ¿Ok? Hay aquí, existe aquí, una de las funciones de escalado que nosotros se la vamos a colocar al esto. Vamos a escalar en el eje X, vamos a escalarlo 10 veces. En el eje Y no lo vamos a escalar nada. Y en el eje Z vamos a escalarlo 10 veces. ¿Lo ven? Esto era lo que quería mostrar. Y fíjense que los conos van a sostener al objeto de tal manera que los conos puedan verse tal cual como estaba la escena original, pero están dentro de los conos. Quiere decir que tenemos que escalar esto quizás en un factor de 13, ¿lo ven? Perfecto. Vamos a ver aquí hasta dónde llegan los conos. Si se meten algo a sostener la figura. Y ahora sí vamos a colocarle un solid y vamos a colocarle un color. ¿Ok? Color verde. Pero deberíamos colocarle un color verde no tan brillante. Vamos a colocarle un color verde menos brillante. 0.6. Perfecto. La iluminación no está incidiendo de manera tan realística como está aquí, como ustedes podrán darse cuenta. ¿Ven? Eso es algo que nosotros luego tenemos que mejorar. Y vamos a definir luego, ahorita mismo, vamos a definir, aparte de la plataforma, vamos a definir el domo. Que eso se hace con Glued Wire Sphere. ¿Ok? Glued Wire Sphere recibe varios parámetros. El radio, fíjense que la plataforma tiene desde menos 13 hasta 13, porque estamos escalando en el eje X a las ambas direcciones, tanto en menos X como en X. No estamos escalando en el eje Y y estamos escalando en el eje Z, en ambas direcciones, tanto en menos Z hacia dentro de la pantalla como en Z. Así que vamos a definirlo como en un tamaño 20.0, que viene siendo el radio. La cantidad de divisiones verticales y horizontales 10.0, 10.0. Y vamos a colocarle un color marrón. ¿Cuál será el color marrón? Pues vamos a verlo. Realmente el marrón es como tirando a vino tinto. Un marrón es como tirando a vino tinto. Un vino tinto oscuro. 7900. ¿Y quién es 79 de 255? 0,30. Perfecto. Vamos a ponerle 0.30, 0, 0. ¿Okay? No lo vamos a escalar y solamente vamos a poner la esfera con esos parámetros. Ok. Como podrán darse cuenta,
Ahora tenemos que escalar la esfera de tal manera que ella ocupe lo más que pueda de la plataforma y que no se vea la esfera en la parte de abajo, tal cual como nosotros lo tenemos en tal cual como nosotros lo tenemos en la imagen original, de tal manera que por debajo no se ve y ella sobresale por la plataforma. Para eso entonces vamos a escalarla y vamos a imaginarnos el escalado. ¿Ok? Recuerden que cuando el escalado es 1 en un respectivo un eje, es porque en ese eje no se va a escalar. Vamos a escalarlo en el eje X, de tal manera que ella ocupe 1.5 veces hacia la izquierda y hacia la derecha. Vamos a escalarlo en el eje Z, que ella ocupe 1.5 veces hacia la izquierda y hacia la derecha. ¿Cómo queda? Y no vamos a escalarlo en el eje Z, en el eje Y. ¿Ven? Entonces creció en el eje menos X y X, en el eje menos Z y Z, y en el eje Y se mantuvo igual. Ahora tenemos que aplanarla en el eje Y. Vamos a escalarla hacia la mitad. Vamos bien, vamos bien. Saben que deberíamos entonces aumentarle el tamaño al incremento de la posición de la cámara. Vamos a colocarle 1.5. Eso es. De tal manera que podamos hacer cosas como esta mucho más rápido. Pero ahora vamos a posicionarla más arriba. Vamos a posicionarla más arriba. Y vamos a hacer un trasladado del domo. Después que está escalado, vamos a trasladarlo. Vamos a trasladarlo. Recuerden que está en el centro, en el origen de coordenadas. ¿Ok? X, en Y, X, Y, Z. Vamos a trasladarlo hacia arriba, es decir, hacia el eje X, el eje Y, positivo. Vamos a trasladarlo 5 posiciones. ¿No ven? Muy bien. Vamos a decir todavía sobresale allí. Vamos a trasladarlo 8 posiciones. Ya no sobresale. Pero no quedó tan... Esta inclinación no debiera de quedar. Quiere decir que nosotros tenemos que escalarlo de distinta forma. 0.5, vamos a poner 0.4 y vamos a colocarle aquí una trasladada en la posición 5. Casi. Ahora vamos a colocarlo de manera sólida. Y allí tenemos. No quedó tan marrón, así que esos colores los tenemos que redefinir. ¿Ok? Uy, y casi se ve algo en la parte de abajo. Quiere decir que lo tenemos que trasladar un poquito más hacia arriba. 5.2. 5.5. Ahí está. Ok. También tenemos que mejorar la iluminación para que se parezca a algo como esto. De tal manera que le pongamos una iluminación o 2 iluminaciones de manera posicional y podamos trabajar con los colores, cosa bastante difícil para poder semejar la escena que estamos modelando aquí en OpenGL con respecto a la escena que se modeló en aquel programa, con respecto al aquel programa llamado Swift 3D. Terminamos entonces esta clase. Esta clase tiene una continuación, puesto que necesitamos... Se nos fue la imagen. Tiene una continuación, puesto que necesitamos entonces seguirle agregando objetos a esta escena, de tal manera que le vamos a colocar un piso, de tal manera que le vamos a colocar unos objetos quadric, y esto va a ser bastante curioso, porque como les dije, va a ser un planetario surrealista, lo más parecido posible y hasta mejor que esta escena que se modeló
en este software. Bien, muchísimas gracias por su atención. Continuamos la programación. Hasta luego.